Hola a todos, ¿cómo están? Y como siempre, aquí estamos otra vez. En esta ocasión vamos a ver una miniatura, o sea, una partida que dura 25 jugadas o menos, y esta partida es muy corta de hecho, dura tan solo 24. Y bueno, cuando pasa este tipo de cosas en el ajedrez es porque o un jugador jugó muy mal o un jugador jugó muy bien realmente. Y bueno, creo que es el caso en esta partida. Con las piezas blancas jugó Luke McShane, quien durante muchos años ostentó el título de el gran maestro más joven de Inglaterra. Me parece que el récord actual lo ostenta David Howell, también otro jugador muy fuerte de la actualidad, que de hecho sigue estando bastante joven hoy en día. Tiene tan solo 25 años, o sea, es tan solo un año más grande que yo. Y bueno, con las piezas negras estaba Lars Borgegard. A él no lo conozco ni tengo datos sobre él, así es que no les voy a mentir. Pero bueno, aún así la partida es muy instructiva y muy bonita. Y pues, bueno, ilustra cómo explotar debilidades y crearlas a su vez. Y bueno, creo que es uno de los mejores ejemplos que van a encontrar. Como sea, Luke McShane es un jugador talentosísimo y de hecho es uno de mis jugadores favoritos. Y comenzó la partida, bueno, sin más preámbulos, con E4, ¿ok? Que de hecho es su jugada característica. E4 es una jugada característica de los jugadores agresivos y que no temen abrir la posición para nada. Y los jugadores más geniales, al menos en mi opinión. E4 es mi jugada favorita también. Y Lars jugó C6, que es la defensa Caro-Kann, ¿ok? También es mi defensa favorita, curiosamente. D4 y D5 por parte de Lars. Y aquí Luke McShane jugó caballo de 2, entrando en la variante clásica. Ahora, la variante clásica, bueno, la jugada más popular aquí es caballo C3, ¿ok? Aunque últimamente también se han visto muchos partidos con la variante del avance, que, bueno. Pero bueno, ¿cuál es la idea de jugar caballo de 2? La idea es que realmente no hay diferencia entre jugar caballo de 2 o caballo C3, ¿ok? Caballo de 2 se ve un poco más, bueno, sofisticada y, perdonen la palabra, mamona, ¿ok? ¿Por qué mamona? Bueno, porque digamos que es una jugada que parece rara o se ve rara, pero realmente no es rara para nada, porque la idea es la misma, que es defender el peón de E4, que también que también es la idea de jugar caballo C3. Sin embargo, alguna sutileza hay por ahí, es que, por ejemplo, si se juega caballo de 2, no se bloquea el peón C, y este peón se puede jugar más tarde a, por ejemplo, a C3 o a C4 incluso. Si las negras se abstienen de tomar, que realmente casi nunca pasa, yo diría que el 99% de las veces las negras toman N4, ¿ok? Y también, bueno, la otra desventaja de esta jugada, bueno, esa es una ventaja, ¿ok? Que se deja libre el peón C. La desventaja es que se bloquea el alfil de casillas negras de las piezas blancas. Pero como les digo, realmente no hay diferencia. Porque tras d toma e4 y caballo toma e4, hubiera sido lo mismo que si se hubiera jugado caballo c3, ¿ok? No hay diferencia alguna, al menos no mucha. Y alfil f5 es la variante clásica de la defensa Caro-Kann. La idea de esta jugada es desarrollar el alfil a una diagonal muy larga, que es la diagonal de h7 a b1, ¿ok? Y a su vez atacar el caballo, desarrollar el alfil de casillas blancas, que por lo general es el alfil malo en la mayoría de las aperturas del ajedrez para las piezas negras, ¿ok? El alfil bueno es el alfil de casillas negras, porque por lo general este alfil se fianqueta en muchas variantes, no solo de peón de dama, sino también de peón de rey. Este alfil va aquí y tiene toda esta diagonal, la diagonal más larga que pueda tener en el tablero. Um, y bueno, la idea de la variante clásica es liberar el alfil principalmente, ¿ok? Tras esto, la línea principal de la variante clásica va a caballo G3, que es una jugada de contraataque, ¿ok? El caballo se retira del ataque y a su vez ataca el alfil, que lo estaba atacando en ese momento. Y el alfil se posa en G6 y bueno, así comienza parte de la teoría, que realmente no es complicada, ¿ok? Es muy fácil de aprender. Pero Luke McShane no jugó eso, sino que jugó una subvariante, de hecho muy interesante, y es caballo C5. Caballo C5 se juega tan solo para salirse de la teoría, ¿ok? Y evitarla, porque esta línea es muy trillada, de hecho. Que va como sigue, si quieren saberlo, caballo G3, alfil G6, H4, H6, para tener una casilla a cual activarse en caso de H5. Caballo F3 primero, ¿ok? Antes de H5. Y aquí se juegan, bueno, muchas cosas. E6, por ejemplo.
Y tras H5, alfil H7, alfil D3, alfil toma D3, dama toma D3 y tenemos la posición principal de la variante clásica. Pero bueno, esta es una línea muy trillada, de hecho parece larga y parece complicada, pero realmente no lo es, ¿ok? Incluso si no tienen experiencia con ella, es muy fácil de jugar, la variante clásica. Porque es una jugada muy sólida realmente, ¿ok? Pero como sea, como les decía, alfil F5 es la variante clásica. Y caballo G3 es la variante principal, pero Luke Maxine jugó caballo C5, que se sale de la teoría y a su vez ataca el peón de B7. Y aquí las negras se fueron por lo más agresivo, que jugaron caballo D7. ¿Por qué lo más agresivo? Bueno, porque sacrifica el peón y a su vez acelera el desarrollo, ¿ok? Es una jugada útil de desarrollo a jugar caballo D7, pero bueno, el costo es un peón y las blancas lo aceptaron. Y aquí la mejor jugada para las negras es dama C7, atacar el caballo, ¿ok? Y quitándose el ataque del caballo a su vez. ¿Por qué es la mejor jugada esta? Bueno, porque las negras cometieron una impresión en la partida y que Luke supo castigar muy bien. De hecho, como vamos a ver más adelante, dama B6 jugaron las negras en la partida. ¿Por qué es mala esta jugada? Bueno, porque las blancas tan solo se regresan a C5, ¿ok? Y bueno, devuelven el peón, ¿ok? Pero realmente las blancas no son codiciosas. Y esa es la idea de las blancas, que tras caballo toma C5 y de toma C5, la dama está siendo atacada y debe de, bueno, más a fuerza de que de ganas, debe de capturar este peón. Y ahora es el turno de jugar de las blancas. Esto no hubiera sido posible si la dama estuviera en C7, ¿ok? Porque la dama estaría siendo atacada y las negras podrían jugar E5 o E6. Y acelera el desarrollo de sus piezas, ¿ok? Pero bueno, esa fue una ligera impresión por parte de Lars jugar dama B6. Porque pierde algunos tiempos y digamos que la compensación no es tan grande en esta posición. Porque, bueno, estos peones están aislados y son una debilidad en el flanco de dama de las negras. Y bueno, las negras a su vez están atacando C2 y las blancas lo defienden con C3. Tras esto, las negras juegan dama B6, otra jugada muy dudosa en mi opinión, porque, bueno, me imagino que la idea es que se están adelantando a la jugada de las blancas de alfil E3, ¿ok? Y con dama B6 esto no es posible porque, bueno, si alfil E3, dama toma B2, ¿ok? Me imagino que esa fue una de las ideas de jugar dama B6, pero bueno, pierdo otro tiempo para empezar. Creo que mejor hubiera sido jugar algo como torre de 8, por ejemplo, poner la torre en la columna abierta y atacando a la dama. Pero, en fin, dama B6 por parte de las piezas negras y caballo F3 por parte de las blancas. Desarrollan el caballo, no es una jugada complicada ni hay tanto misterio tras ella. Y bueno, aquí las negras jugaron G6 con la idea de fianquetar este alfil. Y tras esto, las blancas jugaron una muy buena jugada que es dama B3. La idea es que si se cambian damas, bueno, la idea principal es cambiar damas, ok, pero en condiciones favorables, porque si dama toma B3, entonces A toma B3 y las blancas tienen la columna abierta para la torre. Así es que eso no sería bueno para las blancas, digo para las negras, al menos en esta posición. Pero ¿por qué es en particular malo? Bueno, porque como les dije hace un momento, estos peones están aislados y por tanto esto les convendría a las blancas para después atacarlos. Y bueno, aquí probablemente a las negras no les gustó ver la dama aquí y jugaron alfil C4 atacándola. Pero bueno, las blancas tan solo desarrollaron su alfil y se defendieron en el ataque con alfil C4. Una buena jugada de hecho. Y aquí las negras se equivocaron y jugaron dama toma B3. ¿Por qué es mala? Bueno, porque por lo que les dije anteriormente de que se abre la columna para las blancas. Y bueno, a toma B3 por parte de las blancas, alfil toma C4 por parte de las negras y B toma C4 por parte de las blancas. Y quedamos en un final, ¿ok? Tras el cambio de damas es un final y es un final favorable para las blancas. ¿Por qué? ¿Por qué es favorable? Porque, bueno, por las debilidades del flanco de dama, de las negras. Y digamos que las blancas, ok, tienen un peón doblado, pero este no es gran problema ni gran cosa. Porque los dos peones helados
son mucho más débiles que este peón doblado, ¿ok? Y bueno, aquí por fin las negras jugaron alfil G7, fiancatando el alfil y desarrollando por la diagonal más larga. Y tras esto, torre A6 por parte de las blancas, aprovechando la columna abierta de inmediato y atacando el peón de C6, que bueno, realmente solo se puede defender de una manera, que es con rey de 7, y fue lo que hizo Lars en la partida. Y alfil F4 por parte de las piezas blancas, que no es una jugada mala, pero un poco mejor hubiera sido jugar rey E2. ¿Con qué idea? La idea es jugar torre D1 jaque, y bueno, esta torre muy activa, y realmente no es necesario enrocarse en esta posición porque, bueno, en un final, por lo general, y esto recuérdenlo, los reyes quieren ir al centro, ¿ok? Y esa es la idea de rey E2, mejor que enrocarse, porque este rey estaría un poco más apartado del centro y realmente sin nada más ya no hay peligro, ¿ok? Pero bueno, alfil F4 fue lo que se jugó en la partida, con la idea de tal vez jugar un caballo 5, incluso, jaque, y atacar a este peón. Así es que para controlar un poco más este punto, las negras jugaron F6. Y aquí las blancas ya vieron la idea correcta y jugaron rey E2 para jugar torre D1 jaque. Y tras esto, bueno, las negras hicieron E5 atacando el alfil. Y torre D1 por parte de las blancas. Ponen la torre en la columna abierta y dando jaque, o sea, atacando al rey. Y bueno, el rey tiene que seguir defendiendo este peón, más o menos, con rey C7. Y tras esto, bueno, las blancas hicieron una jugada muy buena y muy brillante, que fue torre de D a 1. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es sacrificar este alfil, pero realmente no es un sacrificio en sí, porque las blancas recuperan la pieza de inmediato. Si E toma F4, entonces torre toma 7 jaque, obviamente la torre tiene que capturar la torre, y tras torre toma 7, digamos rey D6, torre toma G7, las blancas han recuperado su pieza, y de hecho con ventaja porque este peón está doblado, en fin, y tiene la torre en séptima, en fin, todas las ventajas del mundo para las blancas. Así es que esa fue la idea brillante tras el sacrificio del alfil por parte de las blancas. Vamos a regresar unas jugadas. También hay otra idea escondida que van a ver a continuación. Bueno, la posición estaba así. Torre de A1 es una jugada brillante, ya les dije con qué idea. Y bueno, tras esto, las negras le hicieron tener una pequeña trampa con alfil H6. ¿Cuál es la idea del alfil H6? Bueno, la idea es que las bueno, las blancas van a la idea es cambiar alfiles, ¿ok? ¿Y por qué no capturar el alfil simplemente? Bueno, para empezar, ya les dije qué es lo que pasa si toman en F4. Y este alfil se retira a H6 para cambiarlo, y a su vez, bueno, ya no sería tan peligroso jugar, para las negras al menos, que las blancas jugaron torre toma 7, porque este alfil ya no está aquí, ¿ok? Y a la siguiente podrían cambiarlo y, bueno, incluso estarían ganando, creo yo. Pero, bueno, las blancas a su vez hicieron una jugada muy ingeniosa y un plan muy ingenioso, que empieza con alfil G3, ¿ok? Y tras alfil G3, rey B7 para defender este peón otra vez. Y bueno, digamos que defender un peón con el rey no es algo muy placentero, que digamos. Pero bueno, aquí las blancas jugaron una pequeña táctica, y de hecho que vieron mucho más lejos que las negras, porque las negras plantearon una trampa que la van a ver a continuación. La idea es que tras caballo tome 5, bueno, las blancas ganaron un peón, pero bueno, ¿qué pasa si F toma 5, que fue lo que pasó en la partida? La idea es que, bueno, alfil toma 5, entonces este alfil está atacando la torre de H8, ¿ok? Y solamente se puede defender de una manera, o sí, con caballo F6, ¿ok? Para mover la torre después. Pero bueno, esa fue la trampa de las negras, que plantaron una clavada, ¿ok? Dejaron que, o sea, ya habían visto todo esto, que las blancas podrían sacrificar en E5,
pero a su vez vieron que podrían clavar el alfil con la jugada de torre E8 y no sirve, obviamente no sirve F4 porque el alfil toma F4, pero las blancas vieron mucho más lejos y jugaron, bueno, en esta ocasión jugaron torre toma 7, jaque, y bueno, rey B6 fue lo que pasó en la partida, pero realmente no habría habido diferencias si la única otra jugada posible es rey C8, ¿ok? Pero aún así hubiera sido posible jugar algo como torre A8 jaque, digamos rey D7 y torre A7 jaque, rey E6, torre toma 8 y obviamente las blancas están ganadas aquí. Ya ni siquiera tiene sentido continuar con la partida. Así es que obviamente rey C8 no es una mejora en esta posición. Vamos a regresar un par de jugadas. Y bueno, tras la clavada de la torre N8, clavando el alfil, las blancas vieron más lejos, como les dije yo, y jugaron torre toma 7, jaque, rey B6 es la jugada que, bueno, evita todo lo anterior. Y aquí las blancas vieron una jugada bastante brillante, o bueno, muy sencilla, pero muy brillante también, y jugaron B4. Sacrificar este alfil así por completo, no les importa esta pieza. ¿Por qué? Porque, bueno, las blancas están amenazando un mate imparable con torre de 1 a 6. Esa fue la idea de jugar B4, que esta casilla C5 y bueno, también, entre comillas, A5 ya no está disponible para que el rey escape. Y realmente no se tiene manera de evitar el mate en A6. Ustedes dirán, sí, pero bueno, las negras pueden tan solo capturar con la torre aquí, en E5 y es jaque. Sí, pero realmente no importa porque los jaques se acaban muy rápido. De hecho, aquí ya no tienen jaques. Y no importa que hagan las... Ah, lo siento. B4 fueron las blancas. No importa que hagan las negras, no pueden evitar el mate con torre A6. Y bueno, vamos a regresar un par de jugadas. Tras B4 por parte de las blancas, las negras se rindieron, porque es mate imparable en A6. Y pues a mí me parece una partida bastante instructiva que ilustra, bueno, las debilidades de la posición de las negras, en este caso creadas por las blancas con la jugada, para empezar desde la propia abertura, caballo C5, que es una subvariante de la variante clásica de la defensa Caro-Kann. Una partida muy instructiva, creo yo, muy sencilla, pero a la vez que ilustra uno de los talentos de Luke McShane, que juega muy sencillo aparentemente, pero a su vez casi siempre arrasa a sus rivales. Y no por nada, durante un tiempo fue uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy en día no está muy activo, pero bueno, eso es porque la gente tiene que trabajar, ¿no? Y él se dedica a ser corredor de bolsa en Londres. Pero bueno, díganme lo que les pareció esta partida, por favor. Como les digo, a mí me encanta. Y si les gustó este video denle like, si no les gustó denle dislike. Y eso es todo por este video. Y espero que les haya gustado. Esperen nuevos videos de ajedrez de mi parte, voy a seguir subiendo muchos, de hecho. Y adiós.